nombre de la Junta Directiva y mío propio, les vengo a dar la bienvenida a este evento, que no es otro que el homenaje que se va a celebrar a don Juan Valera con motivo del bicentenario de su nacimiento, que fue el día 24 de octubre del año 1824. Don Juan Valera fue escritor, político y diplomático, y estas variadas facetas de su vida van a ser el objeto de las distintas intervenciones de las personas que me acompañan. Lo voy a presentar por el orden en el que están ahora mismo situados, que va a ser su orden de intervención de acuerdo con lo que ellos mismos me han facilitado. Y le diré también de qué va a versar la conferencia de cada uno. En primer lugar, don Fernando Priego, licenciado en Ciencias del Trabajo y diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Granada. Actualmente es alcalde de Cabra y senador del PP por Córdoba, que lo ha sido en 3 legislaturas. Ha sido vocal de las comisiones de Cultura y Defensa y vicepresidente segundo de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su intervención versará sobre Juan Valera y el Senado. Don Inocencio Arias, diplomático y escritor, embajador de España, director de la Oficina de Información Diplomática, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, secretario de Estado de Cooperación, embajador de España en la ONU y también ha sido director general del Real Madrid. No sé si esto le gusta que lo diga o no. Su intervención versará sobre Juan Valera y Portugal. En tercer lugar, don José Calvo Pollato, doctor en Historia, historiador y escritor, columnista de opinión semanal en el diario ABC, fundador y primer director de la Revista Andaluza de la Historia y de la Real Academia de Córdoba. Su intervención versará sobre Juan Valera, historiador. En último lugar, don Juan Leña, impulsor de este homenaje, diplomático, director general de la Oficina de Información Diplomática, embajador de España en China, Japón, República Popular y Democrática de Corea y Mongolia, entre otros sitios. Y su intervención versará sobre Juan Valera, 50 años de diplomacia. Tras esta somera presentación de nuestros conferenciantes y con carácter previo al comienzo de sus intervenciones, quiero hacer mención a unas circunstancias coincidentes entre ellos y el homenajeado, que me han hecho ver que tenían que ser ellos los que estuvieran aquí hoy. En primer lugar, don Juan Valera, don Inocencio Arias y don Juan Leña, a todos les une a los tres su profesión, el servicio a España representándola, que es la diplomacia. Y en segundo lugar, a don Juan Valera, a don Juan Leña, don Fernando Priego y don José Calvo Pollato les une el lugar de nacimiento o, en el caso del señor Fernando Priego, el lugar donde se ha criado, que es una preciosa ciudad de la provincia de Córdoba que se llama Cabra. Y una vez hechas estas manifestaciones, solo me resta dar por comenzado este acto, dándole las gracias por su presencia. Muchas gracias. Y le cedo la palabra al señor Priego. Muy buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer al Real Casino de Madrid la organización de este acto en homenaje a nuestro ilustre paisano, don Juan Valera y Alcalá Galiano, también a don Juan Leña por ser el impulsor de esta hermosa tarde donde vamos a compartir parte de la biografía, de la vida, del pensamiento de don Juan, y a todos mis compañeros de mesa, sobre todo porque es para mí un altísimo honor compartir con ellos este estrado. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y permítanme que me dirija con estas breves palabras acerca de la oratoria de don Juan Valera y el contenido de sus discursos. Es para mí un honor poder ofrecerles en este acto, en el bicentenario del nacimiento de don Juan Valera, algunas notas sobre el perfil político y la oratoria en sus discursos parlamentarios. Don Juan Valera comenzó en la oratoria con 26 años, cuando se hizo socio de una academia de jóvenes que se dedican a hacer discursos sobre varios asuntos para ser oradores, como escribió a su padre en carta el 5 de abril de 1850. A lo largo de su trayectoria,
la oratoria, que además no era su fuerte, siempre estará presente en su vida. Los últimos años, ya ciego, será precisamente el dictado a su amanuense Pedro de la Gala, un ejercicio de oratoria que le permitirá poner por escrito sus pensamientos hasta el final de sus días. En un personaje de la dimensión de don Juan, cualquiera de sus facetas resulta interesante y nos muestra la versatilidad de una figura poliédrica que fue brillante en cada una de sus actividades. A su legado literario, diplomático, académico y especialmente su colección de cartas se une de manera destacada la faceta política. Valera fue miembro de nuestro Parlamento tanto en el Congreso como en el Senado. La carrera política de más de 46 años de vida parlamentaria, desde el 1 de diciembre de 1858 hasta su muerte, hizo que participara de manera activa en 45 sesiones de las Cortes. Como señala Matilde Galera en su libro Juan Valera Político, quizás el más completo estudio que se ha hecho sobre Valera en este aspecto, la primera vez que habló fue el 12 de marzo de 1861 y la última el 27 de abril de 1888. En sus discursos políticos se descubre a un Valera cuya trayectoria no puede obviarse en su obra. Al quedar recogidos en los diarios de sesiones se puede tener acceso a ellos y, salvo aquellos que pudieran haber quedado en manuscritos sin haberse pronunciado, todos se conservan prácticamente en la actualidad. Además, contamos con trabajos y publicaciones que sobre esta trayectoria nos han permitido conocer mejor la vis política de tan insigne polígrafo egabrense. El contexto sociopolítico en el que Valera desempeña su puesto como diputado y senador fue uno de los periodos más convulsos y complejos de nuestra historia. En aquellas situaciones, don Juan Valera fue el verso suelto del liberalismo español, como así lo define Rafael Jiménez Asencio en su reciente biografía del ilustre egabrense, ejerciendo un liberalismo templado, que junto a su concepción del liberalismo conservador son quizás de lo mejor de Valera en política, y así lo manifestaba en sus ideas en 1865. Decía Valera: la política liberal conservadora debe, a mi ver, apartar para siempre de nuestra amada España ese cúmulo de males con que la amenazan de continuo los revolucionarios de ambos extremos, pero quizás con mayor vehemencia y tenacidad y hasta furor los del extremo absolutista y teocrático. Como senador por la provincia de Córdoba, la tierra de Valera, quiero hoy, además, reseñar algunos de los que hizo en la Cámara Alta. Tras su paso por el Congreso, Valera fue senador desde 1872. Lo fue en las Cortes Amadeístas y en 2 ocasiones lo hizo por la provincia de Córdoba. En 1876 en las Cortes de la Restauración y lo fue por Málaga en 1877 y 78, que también lo fue por la Universidad de Salamanca. A partir de 1879, Valera fue nombrado senador vitalicio por el Gobierno de Sagasta, que simultaneó con el desempeño de sus misiones diplomáticas y llegaría hasta su muerte en 1905, manteniendo así la condición senatorial en tan dilatado periodo. El Archivo Histórico del Senado conserva la documentación relativa a cada uno de los periodos y, gracias a la digitalización del mismo, podemos consultarlos en esa web que está a disposición de todos. En el conjunto de la obra de don Juan Valera, los discursos conforman un corpus muy interesante. Matilde Galera, en el trabajo ya mencionado, Juan Valera Político, señala que intervino en 36 sesiones en el Congreso y 12 en la Cámara Alta. El denominador común de sus intervenciones sería la defensa a ultranza de la libertad en la enseñanza, la libertad de prensa, de cultos, de los partidos políticos y hasta la libertad con que debe juzgarse el derecho a existir de algo tan ajeno a su ideología como es la Primera Internacional Socialista. Sus intervenciones incluyen las de 2 proyectos constitucionales, el de 1869 y el de 1876, y en ambas insiste en la idea de defender la libertad de cultos y plantea la compatibilidad de religión y democracia, o la armonía de las doctrinas liberales y la tolerancia religiosa con el catolicismo que exalta y defiende dentro de la corriente del catolicismo liberal, tan poco común en el XIX. Desde el punto de vista formal, Valera no fue un orador de primera clase, al estilo
de Castelar o Alcalá Galiano, ni siquiera de segunda fila como Pi y Margal o Sagasta y Prim. Formó parte en varias legislaturas de la Comisión de Corrección de Estilo, previa a las publicaciones de los diarios de sesiones por su exquisitez en el lenguaje y sus usos. En Valera destaca su estética, tan lejana de los excesos de tendencia barroca, su sentido de lo clásico y su buen gusto. Algunos de sus discursos se prepararon previamente y eso se nota en la estructura y en el cuidado de la forma. Otros son respuestas o intervenciones improvisadas y aquí se nota un estilo menos depurado y de menor riqueza oratoria. Como rasgos generales de sus discursos, siguiendo a quienes lo han estudiado con detalle e incluso a lo que él mismo decía de ellos, podrían destacarse, en primer lugar, que no son muy extensos en comparación a lo que habitualmente se pronunciaba en nuestro Parlamento. A esa brevedad se une cierto desorden en las exposiciones, lo que podría llevar a la reiteración. Junto a esos aspectos, además, podemos destacar también cierta erudición, que son reflejo de su vasta cultura y una memoria prodigiosa, usando citas varias e incluso en varios idiomas, llegando hasta el abuso para respaldar sus afirmaciones con autoridad de la ciencia, como señalan en varios trabajos sobre sus discursos políticos de don Juan. Pero ya conocen ustedes la constante contradicción de nuestro Valera, lo que Azaña denominó inclinación natural a contradecir. Y lo mismo que usaba un tono academicista, como si estuviera en una escuela, en una universidad, usaba un tono coloquial y anecdótico con chascarrillos o chistes en un lenguaje coloquial más cercano a la conversación que al discurso, con ese gracejo que quienes le conocieron decían que tenía. Algunos de sus contemporáneos nos indican cómo veían al Valera orador. Manuel de la Revilla dice que se le oye con gusto la viveza de su ingenio, su gracejo inagotable, la elegancia y distinción hacen de sus discursos, siempre desordenados e inmetódicos y no pocas veces paradójicos y contradictorios, deliciosas conversaciones familiares que se escuchan con el mayor deleite. Palacio Valdés dice que destaca en ellos la calidad del conversador como hablador delicioso. Es el rey de los pasillos, donde todos le escuchan con regocijo. Orador de mucha sal, profundo ingenio y forma correctísima, dijo de él Francisco Cañamaque en su libro Los oradores de 1869, donde recoge las impresiones sobre aquella pléyade de oradores de la Revolución Gloriosa, llegando a afirmar algo que ya conocemos de don Juan. Decía: Valera sostiene hoy lo mismo que niega mañana, nada más que por llevar la contraria. Y añade, pero lo hace tan bien, con frases tan puras y castizas, con ingenio tan sutil, con sala ática tan irreprochable, que nadie le excede ni siquiera le iguala. Lo más venerable cae triturado a los golpes de su crítica incompasiva, irrespetuosa y demoledora. En todo caso, supo mantener el tono que requiera el tema en cuestión, ya fuera festivo o grave, como insiste la profesora Galera, de acuerdo con la ocasión e incluso con su estado de ánimo. Fueron 12 intervenciones en el Senado en las que, de manera breve, me voy a referir en esta ocasión. La primera de ellas será en la contestación al mensaje de la Corona en las Cortes de la Restauración, 1876-1923, en las que el turnismo entre el Partido Conservador y Liberal fue nota dominante de aquel Parlamento bicameral, nacido de la Constitución del 76. Valera intervino en 3 ocasiones, en las sesiones del 27, 28 y 29 de marzo de 1876, en 3 discursos que aparecen publicados bajo el título Los partidos políticos, la Constitución interna y la soberanía. Valera juzga los contenidos desde la óptica de la Constitución del 69, de la que era fiel defensor. En su intervención planteará algunas cuestiones relacionadas con el sentido del derecho y sobre la historia política de España, con alusión a su historia en relación con la unidad católica. En un alarde de justificación jurídica dirá: verdaderamente la soberanía no se puede considerar en modo absoluto en el pueblo ni en nadie. La soberanía está verdaderamente en la razón, en la justicia y en el derecho. Y la razón, la justicia y el derecho están por encima del dictamen de la mayoría. En sus planteamientos de estos discursos difiere de Cánovas del Castillo y Valera. Hará una apología de la libertad que defiende en todas sus formas, religiosa, de enseñanza, de expresión, de opinión política, y defenderá el sufragio universal con matices del que Cánovas era además enemigo.
En la cuestión religiosa, el final de su intervención deja clara la postura que nunca escondió. Proclamemos aquí, de una manera terminante, clara y limpia, la libertad religiosa. Participará también en los debates constitucionales del 76, con discursos el 9 y 10 de junio y 21 del mismo mes. En los dos primeros sigue siendo tema de debate la cuestión religiosa, en los que Valera muestra su clara postura que acabo de señalar. El 21 de junio estaba centrado en la composición del Senado en el proyecto constitucional. Valera interviene y en un momento de su discurso se confiesa autor del Senado que aparece en el proyecto, a lo que le contestó el presidente de la Comisión Constitucional, Rodríguez Bahamonde. Y Valera replicó: yo no he dicho esto poco formalmente. Pero reconocía que el proyecto encajaba perfectamente en sus ideas sobre la Cámara Alta e incide en la composición del Senado y que exista un cuerpo electoral distinto al del Congreso elegido por sufragio universal. Mientras que el Senado, en lugar del sufragio universal, Valera defendía que fuera nombrado por esferas, por funciones diversas, sociales, y por esferas distintas de la actividad social, cada una de las cuales vendrá aquí a defender y representar sus intereses, sus aspiraciones y sus propósitos particulares, sin dejar por eso de atender al bien general de la nación. Y así apoyaba la composición del Senado por senadores por derecho propio, los hijos del rey, el príncipe de Asturias y sus sucesores, grandes de España, y determinadas altas personalidades eclesiásticas, militares y civiles, senadores vitalicios y senadores elegidos por las corporaciones del Estado y por los mayores contribuyentes. Es significativo el discurso de 16 de noviembre del 76, en el que se trató del proyecto de ley relativo al ejercicio de las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. Valera será tajante y en una clara censura al ejercicio del poder de Cánovas realiza una crítica despiadada a los pilares del sistema canovista. El concepto de restauración, la Constitución del 76 y el espíritu de transacción, a lo que finalmente la Constitución del 76 sale adelante y se pondrá en marcha el progresivo desarrollo del texto con nuevas leyes complementarias, tarea que se prolongará en el Senado hasta 1887. Valera intervino en el debate de la proyectada Ley de Imprenta en las sesiones del 1 y 2 de abril del 78. Lo hacía tras casi 2 años sin hacerlo y manifestaba la razón. Amor a la libertad de pensamiento y convicción de que la ley de imprenta que se está discutiendo es la más represiva dentro de ciertos límites razonables. Y aquí vuelve a dejarse ver la defensa de la libertad, al tiempo que una crítica a la arbitrariedad del Gobierno y a la concreción en su actuación de unas leyes que van en detrimento de la libertad. Afirmaba en su discurso: la libertad de imprenta, en general, es la misma que la libertad de pensamiento, dejándose ver también su adhesión a la Constitución del 69 frente a la del 76. Y afirma en esta línea: si el hombre no tiene derecho a servirse de la palabra que Dios le dio, no sé hasta dónde podría el Gobierno ponerle cortapisas. Los destinos diplomáticos harán que Valera deje de participar en el Senado con sus intervenciones, puesto que la estancia fuera del país le impedirá participar en la Cámara Alta. La última de las intervenciones de Valera en el Senado será el 27 de abril del 88, en las Cortes de la Regencia, y se ocupa del Tratado de Comercio entre España e Italia, firmado en Roma en febrero de dicho año. Valera, mostrando su carácter, afirmará que no comprende cómo se le ha elegido para defender un tratado que ni siquiera conocía. Valera mostró su experiencia en la vida diplomática, pasando a considerar en su discurso cada uno de los productos a los que afectaría el tratado: el vino, el aceite, el atún, el cáñamo, la sal. Valera hace de este discurso un encendido elogio a Italia, nación que, como afirmó, después de mi patria, es la que más amo. Defiende la firma del tratado aludiendo también a cuestiones artísticas, resaltando, y sin venir a cuento en este caso, alusiones a la influencia entre la literatura italiana y la española. Además, se da la circunstancia que en este último discurso en el Senado, Valera, lo mismo que en el primero que hizo en el Congreso, el 12 de marzo del 61, hace una defensa de Italia y terminaba pidiendo la ratificación del tratado por tratarse de un país amigo que se parece tanto al nuestro, con el cual nos han unido estrechas relaciones siempre y cuya civilización se ha compenetrado tanto con la nuestra, siendo esa razón de peso para un tratado que debemos firmar. Y lo mejor,
y la sorna de sus últimas palabras, que nos demuestra el carácter de Valera. Pero por cuestiones de sardinas y de atún no vale la pena de discutir tanto tiempo. Aunque como orador y escritor Valera habría sentido atracción por participar en debates posteriores en el Senado, en su condición de vitalicio, por cuestiones políticas sus amigos, los liberales, lo postergaron en la carrera diplomática. Sigue asistiendo a las sesiones del Senado y, como señala en una de sus cartas a su pariente José Alcalá Galiano, ya lo haría por justificar el sueldo. Decía Valera: el Senado, en donde asisto como senador vitalicio, me roba el tiempo y me aburre. Se echan allí interminables y vulgarísimos discursos que me hacen dormir y bostezar. Se siente viejo, cansado y también desencantado de la política. Dice Valera: me falta paciencia para enterarme de los pormenores y no atino a tomar por serio ni a Sagasta ni a Cánovas, ni a los partidos que capitanean, ni mucho menos llego a percibir la diferencia de las doctrinas y de principios que hay entre esos partidos, dado que tengan algunos principios y doctrinas y que no sea filfa todo. En abril de 1895, Valera hace dimisión tras los últimos destinos diplomáticos y comienzan las tertulias de la Cuesta de Santo Domingo, aquellos sábados de Valera en los que, como señala el doctor Peña González, don Juan sigue siendo el conversador extraordinario y de amplísima cultura, y que, como diría doña Emilia Pardo Bazán, era encantador verle y hablarle en aquel pasillo revestido de estanterías atestadas de libros que precedían a la biblioteca. A modo de conclusión, podemos dibujar la figura política de Valera, inseparable de su vocación literaria, como decía el rector de la Universidad de Granada, el valerista doctor Gallego Morel. Muestra una trayectoria menos conocida del escritor, que recorre como notorio el siglo XIX, en el que, con su participación parlamentaria, va de la mano de la España de su tiempo y la singularidad de este personaje central para comprender algo mejor la literatura, la política y la sociedad que le tocó vivir. Andrés Amorós dice de Valera: políticamente permaneció siempre en la línea de un liberalismo moderado, de acuerdo con el momento histórico y con sus orígenes. Soñó alguna vez con un partido de los jóvenes y siempre con la Unión Ibérica de España y Portugal. Y como señala Jiménez Asencio, don Juan, decidido defensor del liberalismo político templado, ese justo medio, ese centrismo político, ese lugar de encuentro por el que denodadamente batalló, que fue siempre devastado por tendencias extremas de una política sin equilibrios. Decía Asencio: Juan Valera fue el hombre complejo y contradictorio que vivió en un momento clave de una España que no acertó a sentar las bases de su convivencia futura. Era lo suficientemente inteligente y profundo para saber que los atajos en la historia conducían al desastre. El siglo XX avalaría sus tesis y el actual las confirma. Termino estas notas sobre los discursos políticos de Valera invitándoles a que se acerquen a ellos. Lo hago con las palabras de la que fuera titular de la cátedra Juan Valera de nuestro tricentenario Instituto Colegio Aguilar y Eslava, que conserva la biblioteca de don Juan, mi querida y añorada profesora Matilde Galera. Este dominio de la lengua, esta destreza en el manejo de la frase pura, castiza, en definitiva este estilo natural y elegante a un tiempo, atildado, clásico, que se encuadra en la misma línea del resto de su obra literaria, viene a ser para nosotros el sello más destacable de sus discursos. Muchas gracias a todos por su atención. Tiene la palabra don Inocencio Arias. Buenas tardes. Deseo comenzar. Buenas tardes. Deseo comenzar felicitando al Casino por tener esta iniciativa de homenajear a don Juan Valera y le agradezco que me haya invitado a este acto, así como a mi compañero Juan Leña, que ha sido el instigador. Don Juan Valera tuvo en su no corta carrera diplomática 10 puestos y resulta pertinente reseñar que 2 de ellos fueron en Portugal. El primero, cuando él contaba 26 años, fue después de haber trabajado como secretario sin sueldo, sin estar pagado, en Nápoles. Entonces toma posesión en Lisboa, en ese ya se le pagaba,
y toma posesión quizá en el puesto más bajo del escalafón de la embajada, que constaba en aquel momento con 5 diplomáticos. El segundo, 30 años más tarde, en el año 81, ya lo hace con rango de ministro plenipotenciario, es decir, con jefe de la embajada. Más de un estudioso de Valera deduce que solicitó estos puestos agobiado por su situación económica. Su primera estancia en Lisboa, que fue corta, de unos 13 meses, estaba, como he dicho ya, remunerada. Alguien ha comentado que entre los alifafes que aquejan frecuentemente al diplomático en el exterior están el hastío y la localitis. El primero es encontrar quejumbrosa o tediosa la estancia en un país determinado, lo que conduce al enfermo, al diplomático, a ser pródigo en comentarios críticos y peyorativos sobre el país en el que está. La segunda implica lo contrario. Significa considerar admirable la realidad, la cultura, la sociedad de la localidad en que desempeña sus funciones y comulgar con sus pretensiones en una identificación digna de mejor causa. Recuerdo un embajador de Estados Unidos en la ONU que decía que su papel allí era trasladar a sus compatriotas el sentir y los intereses de los países del mundo, una muestra de localitis, olvidando que en realidad el gobierno de Estados Unidos lo había colocado allí, lo había colocado en la ONU, para trasladar al mundo las posiciones de su nación, no las de los otros países. Es una inversión de prioridades que recuerda bastante la destornillante frase de nuestro ministro Álvarez al diseñar sus objetivos en Bruselas. Valera padece sin estridencias y esporádicamente las dos enfermedades. En su primera etapa, sobre todo la primera, el trabajo, aunque su horario laboral fuese solo de unas 3 horas, le hastiaba, probablemente porque le encomendaron la parte burocrática más aburrida, facilitación de pasaportes a los miles de gallegos que vivían en Lisboa y en Portugal, etc. En una de sus misivas manifestaba: yo, a pesar de todo, me fastidiaría en Lisboa si no tuviera libros que leer. Días enteros me paso fumando y leyendo. Aunque flirteó profusamente, calificó a las mujeres portuguesas, una vez más está hastiado, de poco atractivas y vestidas con mediocre gusto. Sin embargo, por pundonor profesional o por encontrar útil para su vida social y sus coqueteos, Valera se puso a estudiar en serio la lengua portuguesa. El egabrense, Valera, aún no había optado por la carrera literaria. Parece que su única producción lisboeta fueron 4 poemas y la traducción al español de una obra de Almeida Garrett. Su vocación diplomática, sólida, más tarde seria, aunque motivada en parte por razones económicas, dado que la carrera le ofrecía mayores posibilidades pecuniarias que la de la escritura, en la que dudaba embarcarse, no impidió que en esa época tuviera comentarios irónicos sobre la profesión diplomática. Es decir, la amaba, pero la criticaba. En una carta a su madre de febrero del año 51, escribe con desparpajo: en mi carrera no se necesita más que saber componerse y estirarse, requebrar a las damas y pavonearse en los salones. Esta ciencia me la sé de coro. Parece increíble que dijera esto, pero lo escribió. A pesar de la posibilidad de España, de la vida placentera y del éxito evidente que el joven diplomático disfrutaba en Portugal, y especialmente en el sector femenino, algo que apreciaría un mujeriego de su talante, Azorín escribiría años más tarde que en la abultada correspondencia del escritor cordobés dominan 2 notas: el ansia por el dinero y el amor, no a la mujer, sino a todas las mujeres. A pesar de ello, como digo, el joven Valera no disfrutaba mayormente de Portugal y pidió el traslado al año de llegar, un periodo ridículo de estancia. Lo consiguió probablemente
por sus conexiones familiares y políticas, aparte de su inteligencia, que la tenía. Más tarde escribiría que su vivencia lisboeta había sido una canonjía y una barbolla, que no sé exactamente lo que quiere decir, parece que es una cosa vacua. Y de allí marchó a Brasil. En su segundo periodo en Lisboa, mucho más tarde, el autor, consagrado ya, ha publicado una buena parte de sus novelas. Solicita, una vez más, probablemente porque se hallaba, como dirían en su tierra y en la mía, tieso económicamente, solicita la Embajada de Portugal. La obtiene ya como jefe de la legación. Le aduló la acogida que le dispensó el gobierno y la sociedad lusas. Había novelas suyas ya traducidas, por ejemplo, Pepita Jiménez. La élite portuguesa conocía parte de su cultura y, sobre todo, era consciente la élite que ocupaba un lugar importante entre los escritores importantes de España. Palacio Valdés, al que ya ha sido citado, dijo que se esté aburriendo ese pasé cerca de Ateneo debe entrar y si Valera está hablando, siéntese para escuchar humildemente la palabra más culta, más ingeniosa y chispeante de nuestra patria. Clarín, a fines del siglo, lo calificaría de crítico excelente, erudito notable, novelista singular, un diplomático experto y un conversacionista sin igual en España. Valera, en esta segunda fase lisboeta, contrae una momentánea localitis. Conoce mejor el idioma después de su estancia en Brasil, le encanta la belleza de Lisboa, admira no poco de la literatura portuguesa, se queja del desconocimiento español de los escritores portugueses, el rey Alfonso XII y la reina española visitan oficialmente Portugal y luego el diplomático acompaña a los monarcas portugueses en su visita a Madrid y al mismo tiempo, porque era un buen diplomático, es un buen ejecutor de las instrucciones del ministro de Exteriores, del marqués de la Vega Armijo, consciente comulgando con las sugerencias de Valera, de que siendo la unión de los dos países, de España y Portugal, una quimera en ese momento, las relaciones con nuestros vecinos debían ser alentadas y fortalecidas. Los elogios de los portugueses de esa etapa están en el refunfuñón Valera, porque refunfuñaba con frecuencia, salpicados con algunos comentarios desdeñosos. Como señala el autor de Coster, de nuevo se despertó en él la vena crítica y en sus cartas a autores españoles califica a la sociedad portuguesa de insensible y aburrida. Llega en un momento determinado, quizá porque le traicionaba su ingenio, llega a estar de acuerdo con una descarnada y cruel manifestación de su compatriota, del dramaturgo Tamayo. Dice, no quiero a Portugal si no me lo dan despoblado. La cruel desaparición de la localitis que he esbozado habría que achacarla a la irritación constante, al enfurruñamiento de nuestro autor por su situación económica. Los Valera, marido y mujer, poseían una querencia peligrosa, la de vivir muy por encima de sus posibilidades. En su estancia lisboeta presenta a su mujer un presupuesto detalladito de gastos y la combina por escrito. Tengo feroz y ahincada decisión de que no gastes tú ni un ochavo mientras esto dure y de que yo no gaste ni medio ochavo tampoco. Vano propósito, los dos eran manirrotos. Si antes se había consumido buena parte de la herencia familiar, ahora dejaría Lisboa altamente entrampado. Claramente chocante, aunque nos resulte familiar a los diplomáticos, es su comentario más destacado durante la visita de nuestros reyes a Lisboa. El gobierno me libraba 1.000 duros para gastos extraordinarios y he tenido que gastar el triple. Nos suena familiar. En el segundo periodo en Lisboa trató a abundantes autores portugueses. Elogió especialmente a Herculano, a Teófilo Braga, a Oliveira Martins, y a estos dos últimos los invitó a colaborar en España en la revista El Centenario, en la que
don Juan tenía influencia. Intervino para que alguno de ellos fuera correspondiente de la Academia de la Lengua y escribiría 3 ensayos, lo cual es significativo, comentando la obra Historia de la civilización ibérica del portugués Oliveira Martins, al que admiraba y con el que debía coincidir en muchas apreciaciones históricas. Oliveira Martins, me detengo un poco en él, es uno de los pensadores y autores lusos más importantes del siglo XIX y tenía a su vez un claro aprecio por la figura de Valera. La tercera edición de la obra de capital de Martins, que es la que he citado, la historia de la civilización ibérica, en su página inicial reza la siguiente inscripción: a don Juan Valera, crítico eminente, escritor ático y español de raza. El libro debió complacer a nuestro compatriota porque muestra una patente hispanofilia del autor portugués, no solo porque desarrolla un frecuente paralelismo entre los hechos históricos y los avatares de los dos países de Portugal y de España, otorgando con mucha frecuencia mucho más espacio a España que a Portugal, y cantando las virtudes de España, incluso los problemas de la decadencia, pero siempre con una gran simpatía. Pero además porque en el libro la grandeza de España emerge generosamente a lo largo de la obra. Al hablar, por ejemplo, de los descubrimientos, Oliveira Martins, y la primera que descubrió fue España, proclama que en ese momento único y sublime de la historia moderna, Europa entera agachaba la cabeza y aplaudía el genio de la civilización ibérica. Subraya que la expansión necesaria de una vida mal contenida de Europa justificaba la conquista, aparte del intento de propagar la fe, y luego cuando habla de la codicia de los conquistadores encuentra razones más o menos plausibles para no condenarla, porque Oliveira Martins es un ejemplar de un autor que ya huye del presentismo, huye de calificar acontecimientos de 3 siglos o de 4 siglos anteriores con el prisma, con los ojos de ahora. Interesante es como el intelectual portugués Oliveira, lo que debió impresionar favorablemente a Valera, de entender que Portugal siguió los pasos de España en acontecimientos claves de la historia portuguesa. Por ejemplo, dice que la noticia del descubrimiento de América, al llegar a Lisboa, avivó el ansia, el apetito portugués por descubrir territorios, espíritu que se había adormecido. Elogia y equipara a Cortés y a Pizarro con las grandes figuras portuguesas. En su lugar, como otro ejemplo de esta hispanofilia y de esta idea de que Portugal ha seguido a España en momentos de su historia, dice, incluso en las cosas no agradables ahora, Portugal, que en un primer momento, cuando expulsaron a los judíos de España, había acogido a más de 20.000 familias israelíes, cuando la hija de los reyes católicos, la primogénita, por cierto, se casa con el rey portugués, con don Manuel, entonces, como regalo de boda, el rey portugués expulsa a los judíos imitando a España. Y luego, el último ejemplo que da de este seguimiento lusitano nuestro, dice que Portugal, que en un principio no quería tener la Inquisición, cuando vio que la tenía España, el rey Juan III porfió con el papado para que se la concediese y finalmente, en el año 1536, el rey portugués construyó su deseado tribunal. Oliveira Martins, otro paralelismo con Valera, es quizás de los autores contemporáneos de Valera el más apreciado por él, que lo elogia por su amplia cultura, su talento y su fecundidad. Y encontraba en el portugués, dato importante, un pensador propenso a explorar el proyecto de la Unión Ibérica, es decir, de la unión de los dos países. La idea resultaba loable, pero no estaba madura. El español, Valera, clarividente,
años después de su primera estancia en la publicación, lo da a entender. Un autor había publicado en la revista El Contemporáneo una pieza en la que se insultaba a los portugueses, menospreciando su cultura y ridiculizando su progreso, y aquí viene un rejón especialmente doloroso, proclamando que la única salida para el país vecino era la unión con España, que no tenía otro futuro. Valera lo refutó inteligentemente. Alabó la literatura lusa, quizá en términos más rotundos de lo que sentía en realidad hacia algunos autores, otra muestra del buen diplomático. Insinuaba con tacto que sin la unión con España era inviable que Portugal pudiera ser una gran potencia. Pero decía que siendo deseable esta unión entre los dos países, que sería muy bonito, resultaba totalmente insensato y contraproducente pensar que las condiciones estaban ya dadas para lograrlo. El futuro podía quizás ser diferente. Nuestro compatriota intuía, era agudo, lo que bastante más tarde escribiría Adriano Moreira, que dice que tanto en la cultura popular como en la de los políticos lusos, la imagen de España de la época era la de que España constituía una amenaza para la independencia portuguesa. Hasta el gran Eça de Queiroz escribiría una butad un tanto hiriente sobre este tema. Dijo Eça de Queiroz: me gusta todo de España, pero me gustaría más que estuviese situada en Rusia. Es una expresión gráfica bastante grosera de la inoportunidad de plantear abiertamente en ese momento el sueño de la Unión Ibérica. Buscando las causas del desvanecimiento de la ensoñación ibérica, Valera habla del surgimiento de la figura monumental del escritor portugués Camões, que cimentaría el sentimiento nacional portugués. Dice que Camões magnificó el lenguaje y santificó el signo característico de independencia de la nacionalidad portuguesa. Olivera Martín, de su lado, muy avanzado en el siglo XIX, estima que un disolvente grande para que esa unión no se consiguiera fue el movimiento cantonalista español, que convertía el proyecto en algo más irrealizable. Resulta llamativo que en sus escritos y en sus numerosas cartas, Valera, yo lo encuentro muy chocante, haga muy escasa referencia al merecidamente considerado mejor novelista portugués del siglo XIX y tal vez de toda la historia de Portugal, a Eça de Queiroz. Eran totalmente contemporáneos, nacieron con muy pocos años de diferencia, los dos periodistas, los novelistas de prestigio, políglotas ambos, y recorrieron ambos el mundo en su andazo diplomático. Lo encuentro sorprendente, que no lo mencionase, y paradójico si recordamos las quejas de Valera sobre el desconocimiento español de la literatura portuguesa. Uno podría pensar que su primera obligación es difundir la obra de un autor importantísimo. Y llegamos al fin de la aventura portuguesa. Valera se vio obligado a dimitir en el verano de 1883. Su gobierno, del que él había sido su secretario, hizo un proyecto de ley para reducir el precio de los billetes de tren e instó, zahirió a los senadores liberales, y Valera lo era, para que hiciesen campaña en favor y para que la ley se aprobase. Valera era consejero de los trenes, entonces se le planteó un dilema entre seguir a su corazón lo que le decía su jefe político, lo que él pensaría políticamente, y su bolsillo, dado que era consejero de la compañía de trenes. Y se abstuvo. Entonces el periódico El Liberal reaccionó con tal sarcasmo y tal acritud que Valera amenazó a su director con retarlo a duelo si no se retractaba. El escritor, apesadumbrado, renunció a Lisboa, temiendo entrar entonces en un ostracismo prolongado, como cuando haces algo, estás en un puesto y haces algo que no le gusta a tu gobierno. Entonces, normalmente
te pasan la factura. Pero no fue así. Sería recuperado nada menos que para ir a Washington en un momento peliagudo de nuestras elecciones, un poco antes del año 98, cuando Estados Unidos nos declaró la guerra por las buenas y nos arrebató Cuba y Puerto Rico y Filipinas. Allí tuvo, estoy terminando, tuvo Valera otro ataque de hastío, integrando la pléyade de escritores europeos, por ejemplo, Dickens, que dijo «El Capitolio es una banda calamorosa de charlatanes y fulleros», o Knut Hamsun, que dijo «La vida cultural en Estados Unidos no existe», Emerson es un charlatán, Walt Whitman es un torrente de fervor mal dirigido, Stendhal se quejaba de la tiranía de la opinión pública americana, y Valera entró en esta cofradía de críticos acerbos de Estados Unidos, y hay frases suyas durísimas sobre la sociedad americana, a la que vitupera como nosotros por su materialismo y su tosquedad. Pero, en fin, allí aquel conversador irrepetible, dotado de un gracejo singular, muy apreciado, como ha dicho el alcalde, rey de los pasillos en nuestro Congreso, por lo bien que hablaba en el pasillo, allí Valera continuó rompiendo corazones que a veces, como él decía, lo dejaban atortolado. Y lo confesó: esta afición mía a las faldas es terrible. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a don José Calvo Pollato. Doña Pilar Sánchez Simón, muchas gracias por presidir esta mesa y por habernos presentado de la manera que lo ha hecho. Y muchas gracias también a don Juan Leña por haberme invitado a participar en este, no coloquio, sino exposición sobre diferentes aspectos de don Juan Valera. Y a todos ustedes, pues, por acompañarnos aquí esta noche. Valera es una figura poliédrica, ya se han referido a ella, diplomático, es novelista, es crítico literario, político, amante de las faldas, tiene un gracejo muy fuerte, muy importante, muy tanto gracejo tiene que su formación clásica, que es muy importante, han aludido tanto el señor alcalde como don Inocencio Arias al carácter ático de su obra, griego, humanista clásico. Ese dominio del mundo clásico le llevó a ser miembro del jurado que falló la cátedra de griego de la Universidad de Salamanca cuando la ganó don Miguel de Unamuno. Y al terminar la oposición, Unamuno se acercó a los miembros del tribunal a saludarles y agradecerles que le hubiesen otorgado a él la cátedra. Se cuenta, lo digo así, se cuenta que Valera le dijo: Unamuno, ya tiene usted la cátedra, ahora solo le queda aprender griego. Es una muestra de ese gracejo que tiene Valera. Pero Valera también es un historiador, y ese perfil como historiador que tiene Valera es mucho menos conocido. Y sin embargo fue muy importante. Y a él quiero referirme esta tarde de una forma muy breve, dada la premura del tiempo, pero por lo menos que se lleven la idea de que don Juan fue una persona amante de nuestra historia y amante de unos determinados planteamientos de nuestra historia que llegan hasta nuestros días. A pesar de que él hace esa defensa de la historia de España ya muy bien avanzado el siglo XIX, hoy podrían tener perfecta vigencia, sin hacer presentismo. A ello se ha referido don Inocencio Arias. El presentismo es uno de los grandes males que afectan a nuestra historia y además de una manera particularmente grave en este tiempo, cuando juzgamos acontecimientos de hace 500 años donde había
otra escala de valores, otra perspectiva, otra forma de ver la vida con criterios que tenemos las gentes del siglo XXI y que distan mucho de los que tenían las gentes de hace 300, 500, 800 años, ¿no? Valera ha sido muy conocido como novelista. Su novela principal, Pepita Jiménez, que la escribe ya muy mayor. Valera tiene ya 50 años, que son muchos años, y más en el siglo XIX, cuando publica por primera vez, hace ahora 150 años, en 1874, aparece publicada por entregas, que era una fórmula muy habitual en la época, la primera edición de Pepita Jiménez, que luego se multiplicará poco menos que in aeternum. Valera tiene una visión de la historia de España, que yo les voy a señalar en dos corrientes que me parecen fundamentales. Una, el enfrentamiento que Valera hace en ese momento contra la leyenda negra. La leyenda negra probablemente todavía no tenga nombre, se discute mucho cuándo se denomina así. Hay quien dice que fue la Pardo Bazán quien por primera vez utiliza ese término en París. Hay quien señala que por primera vez aparece expresado en el libro de don Julián Juderías, cuando escribe un libro sobre la leyenda negra, pero la leyenda negra era ya una realidad en la forma de analizar la historia de España. Y una realidad que se había asentado de manera muy importante, no ya solo en el extranjero, sino también en nuestro propio país. Yo lo he repetido en más de una ocasión, probablemente ese asentamiento de la leyenda negra, incluso entre nosotros, entre nuestros propios compatriotas, se deba en buena medida a la falta de historiadores españoles que hayan escrito historias de España. Fíjense en el detalle, cuando el padre Juan de Mariana publica su Historia General de España en el año, creo que era 1592, quizás fue 1591, no me hagan mucho caso, pero bueno, en el reinado de Felipe II, escribe esa Historia General de España. Habrá que esperar a mediados del siglo XIX para que otro historiador español, don Modesto Lafuente, ahora me referiré a él un poco más, escriba otra Historia General de España. Fíjense que durante casi 3 siglos no hay un historiador español que escriba una historia general de España. Se habían escrito historias parciales, historias particulares, historias sobre las guerras civiles del siglo XIX, sobre algún monarca en concreto, pero nunca una historia general de España que pudiese dar una determinada visión de lo que nuestros antepasados y nuestros compatriotas de otro tiempo habían hecho a lo largo de los siglos. Nos la escribieron. La escribieron ingleses, la escribieron franceses, la escribieron holandeses, y Valera llegará a afirmar que todos los males que afectan a la humanidad, los españoles los tenemos en grado sumo, como si los otros pueblos careciesen de ellos, ¿no? Por lo tanto, Valera va a romper continuamente una y otra lanza en defensa de la historia de España, entendiendo que se habían hecho cosas mal, pero que se habían hecho también cosas bien. Por lo tanto, ese es uno de sus planteamientos. Y el segundo planteamiento que Valera va a señalar y reiterar una y otra vez en artículos de revistas de la prensa de la época, e incluso se puede ver en el trabajo que realiza para continuar, prolongar la Historia General de España de don Modesto Lafuente, es esa especie de gran debate que suscita nuestra Edad Media sobre el desarrollo del mundo andalusí frente a la barbarie de los reinos cristianos del norte, como una especie de contraposición entre la barbarie del norte y la capacidad desarrollada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista arquitectónico, artístico del sur, ¿no? Y que eso generaba o degeneraba, según Valera, en una especie de atracción por lo muslim, que es la palabra que él va a utilizar, demasiado desbordado con respecto a la construcción de lo que finalmente había sido esto que llamamos España. Esas serán 2 líneas que aparecerán continuamente en la idea de Valera. Y prueba de que Valera está considerado como un historiador importante que ya ha tenido una serie de batallas en ese terreno sumamente valiosas, es que cuando don Modesto Lafuente
este historiador que vuelve a escribir una historia general de España casi 300 años después de que otro español hubiese escrito una historia general de España, muere, tiene inconclusa la obra. Don Modesto Lafuente no había llegado al tiempo que él quería llegar en su historia general de España. Lafuente está publicando sus 30 volúmenes, según la edición que ustedes manejen. Hay una que tiene 30 volúmenes, otra de volúmenes mucho más grandes, Infolio, que tiene 7, da igual. Pero la ha ido publicando en varios años. Había comenzado en torno a 1855, la mitad de la década de los 50, y había seguido publicando libros, en fin, a un ritmo bastante importante. Yo siempre he pensado que debía tener una gran parte de la historia ya escrita cuando comienza la publicación de los volúmenes para poder ofrecérsela al público, ¿no? Muere cuando ha muerto Fernando VII. Es decir, cuando ha escrito sobre la muerte de Fernando VII. No es que don Modesto Lafuente muera en el momento que muere Fernando VII, sino que lo último que recoge es el año 1833. Modesto Lafuente deja planteado el problema sucesorio como consecuencia de la descendencia femenina de Fernando VII, la existencia de una ley implantada con la llegada de Felipe V, la ley sálica que impedía a las mujeres reinar, la promulgación de la pragmática sanción, la derogación de esa pragmática sanción, la vuelta a poner, si Isabel II podía ser reina, y la aparición de los planteamientos carlistas que consideran como el legítimo heredero de Fernando VII a su hermano el infante don Carlos. Ahí termina la historia de Lafuente. La muerte le sorprende y no pudo llevarla más allá. Y es entonces la Academia de la Historia la que tiene que elegir a quién va a continuar esa historia general de España que ha quedado interrumpida en ese momento. Y la Academia de la Historia, la Real Academia de la Historia, no escoge a un catedrático de la Universidad Central o a un catedrático de alguna otra universidad importante de la España en aquel momento. Se la encomienda a Valera. Y ahí vuelve a aparecer el Valera historiador. Valera es quien escribe en 5 capítulos, en 5 bloques, que tienen varios capítulos cada uno, la historia de España que va desde el año 1833 hasta el año 1860, cuando ya la Unión Liberal de O'Donnell ha comenzado a intervenir, etcétera, etcétera. Esas 3 décadas y media aproximadamente son las que escribe Valera. Y claro, como en la profesión, en esta profesión de historiador, lo mismo que en otras, suele haber muchísima rivalidad entre los propios integrantes de la misma, muchos de los historiadores del momento criticaron a Valera. ¿Y qué le pudieron criticar? Porque no podían criticar la utilización de la documentación, no podían utilizar la forma en que Valera trabajaba, mucho menos el estilo literario de Valera es un estilo preciso y precioso, y lo que hacen es señalar que desequilibra la obra de don Modesto Lafuente, que le está dedicando una gran cantidad de espacio que en los últimos 30 años desequilibran por completo lo que han dedicado a épocas anteriores. Y Valera se defenderá señalando que cuanto más próximos a nosotros son los acontecimientos, mayor información se tiene sobre ellos, y que por lo tanto la influencia de esos acontecimientos más próximos a nosotros es mayor que la de los acontecimientos que se alejan en el tiempo. Y el propio Valera dirá: don Modesto Lafuente dedicó mucho más tiempo a Fernando VII que a los demás Borbones del siglo XVIII, y dedicó más tiempo a los Borbones que anteriormente le había dedicado a los Austrias, y a los Austrias le había dedicado mucho más tiempo del que había dedicado a la Edad Media. Es decir, Valera se defiende argumentando y señalando cómo la proximidad de los acontecimientos requiere una mayor atención por parte del historiador que los hechos que se producen mucho más alejados en el tiempo. Con esto entiendan ustedes que yo en modo alguno estoy justificando algún plan educativo que en este momento tenemos en vigor, que viene poco menos que a sostener que nuestra historia comenzó hace 200 años y que todo lo que ocurrió con anterioridad no merece ni siquiera la pena conocerlo, en absoluto. Simplemente estoy señalando lo que Valera defendía en aquel momento para poder justificar la amplitud de los trabajos que él venía haciendo, ¿no?
Hay otro elemento al que yo no me resisto a hacerle ya un breve comentario, porque, según me decía don Juan, el tiempo se me acaba, que es el enorme interés que Valera tiene por la novela histórica. Algunos de ustedes saben que yo me dedico también a escribir novelas históricas, lo cual, siendo historiador, supuso una especie de herejía gravísima y que, en fin, fue considerado una especie de anatema por algunos de mis colegas que me dedicaron epítetos verdaderamente innombrables. Yo soy de los que sostienen que se puede aprender historia con una novela histórica siempre y cuando el lector sepa que lo que tiene en sus manos es una novela y que, por lo tanto, puede haber elementos de ficción y, por lo tanto, la creatividad del novelista aparece en la novela, pero en modo alguno, si la novela es una novela histórica, la creatividad del novelista puede distorsionar los acontecimientos de la historia. Eso es lo que sostiene Valera. Pero Valera va mucho más allá. Valera, que ha nacido en el momento que está eclosionando el romanticismo, y él supera al romanticismo. En realidad, Valera básicamente es un escritor realista, y si quieren, con una vena costumbrista muy importante, entiende que la novela histórica, a diferencia de lo que piensan otros, no está ligada al movimiento romántico. El romanticismo mira mucho hacia atrás y eso había hecho explicable la eclosión de la novela histórica, porque la novela se refería a asuntos de la historia y, por lo tanto, ocurridos con anterioridad. Es decir, esa vista atrás que los románticos quieren hacer, quizá porque no les gusta la realidad presente de lo que están viviendo, es lo que ha dado auge a esa novela histórica. Pero claro, son muchos los que piensan que si la novela histórica ha llegado a ese auge con el romanticismo, una vez que el romanticismo como movimiento literario fenezca y desaparezca, la novela histórica también desaparecerá. Esa es, por ejemplo, la idea de doña Emilia Pardo Bazán. La Pardo Bazán, en una obrita, poco más que un opúsculo que se llama La cuestión palpitante, señalará que la novela histórica muere con el romanticismo. La está escribiendo ya. Saben ustedes que el romanticismo español es más tardío que el romanticismo de otros países de Europa. Se produce con un cierto retraso cronológico y tiene además una especie de florecimiento ya en los años 70, por ejemplo, con Bécquer, ¿no? Eso es lo que dice la Pardo Bazán en ese momento. Valera le va a responder. Le va a responder también con otra obrita pequeña, es poco más que otro opúsculo, que se llama El arte nuevo de escribir novelas. Y en el arte nuevo de escribir novelas, Valera sostendrá que la novela histórica no morirá con el romanticismo, que la novela histórica permanecerá en el tiempo. Lo que ocurre, y lo señala Valera, es que la novela histórica, son palabras de Legabrense, de don Juan, la novela histórica requiere mucha precisión arqueológica. ¿Qué nos está diciendo Valera? Que una novela histórica necesita de un importante proceso de documentación previo para poder luego llevarlo a las páginas más allá de la propia creatividad del lector. Es decir, Valera entiende que la novela histórica no morirá porque esa precisión arqueológica de la que él habla, a la que él se refiere, es la que le da ese carácter de valor histórico, entendiendo al fin y al cabo que es una novela. Y él era un novelista. La profesora Sánchez de la Universidad de Granada señalaba que una cosa era la teoría de Valera sobre la novelística y otra lo que él aplicaba sobre las novelas. Valera siempre decía que una novela debe ser imaginación, creatividad, alejarse de la realidad y, sin embargo, luego todos los elementos que suelen aparecer en sus novelas están referidos a la realidad. Pepita Jiménez existía, Doña Luz existía, Juanita la Larga existía, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa era lo que predicaba y otra cosa era lo que luego él hacía como escritor, como literato. Y esto le ocurre también con la novela histórica. Concluyo. Valera, como les decía al principio, es un autor poliédrico, es un autor con muchas caras. Se ha estudiado como diplomático, se ha estudiado evidentemente como novelista, como crítico literario, que tiene un valor extraordinario. Valera es el gran descubridor, por ejemplo, de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense que se convierte en todo un referente de la poesía de finales del siglo XIX. Valera es muchas cosas,
pero Valera también es un profundo amante de la historia y yo me atrevería a decir que hay un Valera historiador. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Juan Peña. Buenas tardes. El siglo XIX sabemos que fue el siglo de don Juan Valera, al que hoy rendimos homenaje en el Real Casino de Madrid, cuya disponibilidad tengo que agradecer en la persona de la vicetesorera y miembro de la Junta, doña Pilar Sánchez Simón. La memoria de Valera continúa viva, lo mismo que los estudios valerianos, pese al paso del tiempo. Valera fue una personalidad de inmensa curiosidad y saberes, escritor por encima de todo y quizás el mayor cultivador del género epistolar de toda la literatura española. Fue también diplomático y político, aunque sus incursiones en el terreno de la política quedaron por debajo de sus aspiraciones, probablemente, aunque fuera diputado, senador, subsecretario de Estado, es decir, subsecretario de Asuntos Exteriores y consejero de Estado. Creo que también fue, creo recordar, director general de Agricultura. Cabe decir que en relación con los grandes escritores españoles del siglo XIX, sus amigos contemporáneos, don Benito Pérez Galdós, doña Emilia Pardo Bazán, Pereda, Clarín, Pedro Antonio de Alarcón, Valera puso un plus, un peldaño más sobre ellos, en cierta manera, porque por su conocimiento de las lenguas clásicas y modernas, por su cosmopolitismo, un cosmopolitismo que, como él mismo escribió en un discurso en los Juegos Florales de Córdoba de 1903, que él escribió, pero que leyó su hijo Luis, ello no empequeñece, decía él, el amor a la patria chica, y además el conocimiento de la filosofía, el pensamiento, otras culturas, otras civilizaciones. Realmente, globalmente visto, Valera fue más allá que la generalidad de los escritores españoles de aquel momento, por muy grandes que fueran. Como se ha dicho tantas veces, Valera fue un espíritu ilustrado que no cayó en los excesos del romanticismo ni en ninguna forma de sectarismo. Lo suyo fue un liberalismo de moderación y equidistancia. Para los liberales podemos decir que Valera resultaba a veces conservador y liberal para los conservadores, prototipo de una España posible, difícil de imponerse en el siglo XIX, de cuya complejidad Valera fue testigo privilegiado. Tras pasar sus primeros años de formación en Cabra y Doña Mencía y realizar estudios de filosofía en Málaga, Valera estudia leyes y jurisprudencia en Madrid y Granada, donde se gradúa en 1844. Tiene ante sí la posibilidad de dedicarse a la abogacía, que es lo que le aconsejan sus padres. La abogacía podía darle prestigio y estabilidad económica, que tanto le preocupó toda su vida. En aquel momento, la desamortización había generado numerosos litigios y ello procuraba buenos ingresos a los abogados con dedicación y talento. Valera se traslada, después de la graduación, a Madrid, brilla en los salones madrileños de los Cabarrús, Montijo y Heredia, entre otros. También tiene padrinos importantes, don Javier Istúriz, Narváez, Serrano, que le ayudarán en la diplomacia y en la política. Rechaza finalmente ser abogado y escribe a un amigo: ahorqué la toga, quemé la golilla y me he metido de patitas en la diplomacia, donde con bailar bien la polca y comer pastel de foie gras está todo hecho. Don Javier Istúriz
le firma la oportuna credencial y es enviado a Nápoles en 1848 como agregado sin sueldo, entonces el escalafón más bajo de la carrera. Servirá a las órdenes del duque de Rivas en la capital del Reino de las Dos Sicilias, que experimenta dificultades por la acción de los patriotas que luchan por la unidad italiana. Toda la península italiana bulle, incluidos los estados pontificios, como buena parte de Europa. Valera será testigo de los cambios revolucionarios que se preparan y que conducirán a la unidad alemana, a la unidad italiana y posteriormente a la alemana. Pero como Valera optó finalmente por la carrera diplomática, cabe preguntarse cómo era la carrera diplomática en la época. La carrera diplomática se va profesionalizando e institucionalizando desde la segunda mitad del siglo XVIII con las reformas del conde de Floridablanca. La Junta Suprema de Estado es creación suya, que es el antecedente del Consejo de Ministros, y la primera Secretaría del Estado y del Despacho es el antecedente del Ministerio de Asuntos Exteriores. A ello, a la reestructuración de la diplomacia después de las guerras napoleónicas, contribuye también el Congreso de Viena y el de Aquisgrán, que fijan las categorías de la carrera y que en lo esencial se mantienen hasta hoy. Hasta entonces la carrera estaba reservada en la práctica a la nobleza, la milicia, la burguesía emergente y a políticos a los que había que recompensar. Ser agregado sin sueldo ya implicaba que el aspirante tenía que tener el respaldo económico de su familia o fortuna propia. Así era en casi todos los países en la época. En Inglaterra, por ejemplo, el aspirante debía proceder necesariamente de una de las grandes universidades y tener 400 libras de renta, una cantidad muy elevada para la época. La carrera comenzó a estar escalafonada y también se regula el acceso a la misma a partir de 1865. Se exigía a los aspirantes historia, economía, derecho, historia de los tratados, francés y otra lengua, e incluso en una reestructuración de la carrera la mitad del siglo se llegó a exigir latín y matemáticas. Lo de latín no debe sorprender porque era frecuente que los tratados hasta el siglo XVIII estuvieran escritos en latín. De hecho, el Tratado de Utrecht se escribió en latín, aunque naturalmente dieran fe del mismo las versiones española e inglesa de su texto. Valera comenzó su carrera desde abajo, pasando por todos los escalones de la misma, que es un caso no tan frecuente en la época, porque muchas personalidades procedentes de la aristocracia, en general, como subrayó el marqués de Villaurrutia, y ahora lo voy a leer, comenzaban desde arriba, por la jefatura de misión, precisamente por sus vínculos sociales y por pertenecer a la nobleza. En 1924, la Real Academia de la Lengua organizó una sesión conmemorativa del primer centenario del nacimiento de Valera y sobre él escribió el marqués de Villaurrutia un texto muy interesante, algo alambicado a veces y hablando casi de él mismo más que de Valera, pero en todo caso era útil. Fueron amigos y contemporáneos y además Villaurrutia sirvió a las órdenes de Valera en la segunda estancia lisboeta de Don Juan. Valera, dijo el marqués de Villaurrutia, fue diplomático de carrera, no de los que se consideran tales porque sentaron plaza de jefes de misión y figuran en el escalafón de embajadores y en el almanaque del Gotha. Para los que no lo puedan saber, el almanaque del Gotha es un repertorio global, podríamos decir, de todas las personalidades pertenecientes a la nobleza, ¿no? Digo, que no figura en el almanaque del Gotha, sino de los que llegan
a la más alta dignidad, pasando por todos los grados inferiores y por no pocas residencias de Europa y América. El siglo XIX fue un siglo de confrontación en las ideas y enfrentamientos en el campo de batalla, con la cuestión permanentemente planteada de las nacionalidades como telón de fondo. La publicación del Manifiesto Comunista de Carlos Marx en 1848 coincide con la estancia de Juan Valera en Nápoles, su primer destino diplomático, y en lo que se refiere a España hay que decir que el siglo XIX fue aún más convulso casi que en otros países de Europa. Fue un siglo de gran inestabilidad, uno de los de mayor inestabilidad en nuestra larga y compleja historia. España experimentó en el siglo XIX 6 constituciones, 4 regencias, 3 guerras civiles, la pérdida del trono de Isabel II en 1868, el ofrecimiento de la corona a un príncipe extranjero, finalmente Amadeo de Saboya, el duque de Aosta, y una primera república de vida corta y agitada. Los 2 jefes de gobierno, Prim y Cánovas del Castillo, fueron asesinados. La restauración supuso un respiro, la restauración alfonsina supuso un respiro, pero el siglo que comenzó con la invasión napoleónica y la independencia de la casi totalidad de la América hispana concluyó con la guerra hispano-norteamericana y la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras posesiones menores en el Pacífico. Valera tuvo 10 destinos a lo largo de su dilatada carrera diplomática. Hay que decir que 10 destinos en el siglo XIX, con las comunicaciones que sabemos que existían, es todo un récord. Yo, por ejemplo, he tenido 8 destinos. Es decir, Valera tuvo 2 destinos más que yo, y yo la mayor parte de los viajes los hacía al sitio más lejano, pues no había muchos, que era Extremo Oriente, ¿no? Es decir, que Valera realmente batió todo un récord de disciplina, porque aceptó los puestos que se le ofrecían, y solo se quejó en una ocasión de un puesto que pretendía y no lo logró, que fue ser embajador en el Vaticano. Le molestó porque lo que circularon sus enemigos, y él lo atribuía un poco a los Merry del Val, decían que Valera no convenía enviarlo al Vaticano porque era agnóstico y demasiado liberal. Eso sí que le dolió, pero el resto de los destinos fue un funcionario extraordinariamente disciplinado y cumplidor, aunque es verdad que pidió en muchas ocasiones licencias por enfermedad que se prolongaron notablemente. Es un mal de la diplomacia en aquella época. He leído hace poco una historia, en la gran historia de la diplomacia española del embajador Ochoa Brun, que por lo menos 3 embajadores españoles en Londres en el siglo XIX pidieron el relevo porque el clima era absolutamente insoportable y les creaba más de una enfermedad y padecimientos diversos. De manera que, al fin y al cabo, tampoco Valera exigió demasiado. Valera se quejó con frecuencia de la carrera diplomática. Yo creo que se quejó no tanto de la carrera diplomática, sino de la política exterior española. La política exterior española, naturalmente, como la de cualquier país, puede ser de altos vuelos o de vuelo rasante. En nuestro siglo XIX, la política capotaba con frecuencia y realmente la política exterior española incluso giró hasta temas que hoy parecen verdaderamente peregrinos. Las relaciones con el Vaticano consumieron infinidad de años. El reconocimiento de Isabel II como reina de España se produjo de manera tardía, no solo por Vaticano, sobre todo en la etapa de 2 papas profundamente reaccionarios como Gregorio XVI y Pío IX. También el zar de Rusia retardó enormemente el reconocimiento de Isabel II, en parte
debido a que sobre la política exterior española también gravitó la existencia de los pretendientes carlistas. Algunas cortes, como la de Nápoles, por ejemplo, tenían simpatías por el pretendiente carlista. Los rusos también tenían simpatía por el pretendiente carlista y eso hizo que el reconocimiento de Isabel II se retrasara por el zar de Rusia por lo menos casi 30 años, un tiempo del orden de 20 y tantos años. Hay que decir que precisamente el viaje que más hizo famoso y conocido a Valera fue un viaje que propiamente no fue un destino. Lo digo porque he mencionado a la Rusia zarista. Valera fue en la delegación que conducía el duque de Osuna a San Petersburgo. Él acompañó a la delegación como secretario de la misma, la encabezaba el duque de Osuna y además el agregado de defensa, el coronel Quiñones. Pues bien, esa delegación propiamente no fue un destino de Valera, es lo que hoy llamaríamos una comisión de servicio. Estuvo la misión del duque de Osuna, duró me parece que 6 meses, y en esos 6 meses Valera tuvo tiempo de observarlo todo con ese inmenso talento que tenía para recoger lo que le rodeaba y plasmarlo literariamente, y en ese sentido a su amigo Leopoldo Augusto de Cueto, marqués de Valmar, que fue el que lo colocó de secretario de la delegación que encabezaba el duque de Osuna, pues él se dedicó, como tenía poco que hacer, a observar la realidad, visitar los museos, tuvo tiempo para tener un romance tormentoso con la actriz francesa Madalena Brohan, que vivía en San Petersburgo, y las cartas en las que Valera se vierte mucho más que en el resto de su literatura, e incluso cuando es cruel es en las cartas, y cuando tiene más ironía es en las cartas, porque las cartas son siempre una terapia, una forma de confesión. Lo malo de esto es que los confesores no suelen decir lo que uno les cuenta en el confesionario, los que se confiesen. Pero Valera realmente en las cartas sí que se vierte más de lo que uno a veces se puede imaginar, incluso con tremenda dureza, como cuando aquella pobre chica, la hija de una señora Pacheco, en Portugal, él se planteó si le convendría o no dar el paso hacia ella porque tenía fortuna, y en todas las cartas la llama la jorobadita, cosa que no es verdad porque no era jorobada en modo alguno. Lo que tenía es alguna dificultad para moverse, pero en fin, no había que ir tan lejos. Es decir que, bueno, Valera, lo que pasa con lo de las cartas de Leopoldo Augusto de Cueto, marqués de Valmar, es que Leopoldo Augusto de Cueto, que era muy amigo de Valera y le quería, se dio cuenta de que las cartas tenían un inmenso valor por cómo estaban escritas y por lo que contaban, y porque además dieron noticias muy interesantes, que hoy son muy válidas también para seguir lo que fue la historia de Rusia en el siglo XIX, por ejemplo, el tema de los siervos, el tema de toda la élite principesca que rodeaba al zar, y entonces Leopoldo Augusto de Cueto lo que hace en Madrid es publicar las cartas a espaldas de Valera. Eso le crea enormes problemas con el duque de Osuna, que era un despilfarrador. Valera, que era despilfarrador, al lado del duque de Osuna, era un tacaño, porque realmente el duque de Osuna despilfarró su inmensa fortuna de muchísimas maneras y al final tuvo que entregar su biblioteca al Estado, menos mal. Bueno, el hecho es que Valera criticó a la carrera, pero criticó a la carrera, como he dicho, haciendo este inciso algo largo, porque la política exterior española le parecía pues, de escasa entidad, de escasos vuelos, para un país que había tenido la historia de España. Un país que había tenido nuestra historia, realmente no era normal que 4 temas, como por ejemplo la desamortización, el estatuto de las órdenes religiosas, el papel de la rota en España y el presupuesto de culto y clero, gravitara sobre la política exterior española de manera verdaderamente
poco sensata y de muy escaso sentido, pero no solo en la época de Isabel II, también después de la Constitución de 1969, y de esto ha escrito cosas muy interesantes el historiador Jesús Pavón al hablar de la cuestión romana. La política exterior española gravita en exceso, por lo menos hasta 1970, en las relaciones con el Vaticano, que se van normalizando poco a poco y que cuando en 1865 España reconoce la unidad italiana, las cosas se van suavizando, sobre todo cuando muere Pío IX y no digamos su antecesor, el muy reaccionario fraile camaldulense Gregorio XVI. Bien, pues, por tanto, Valera se queja de la diplomacia, pero es porque esa diplomacia produce pocos resultados y realmente no es la que correspondería a un país de la tradición de España. Protesta y además acepta, sin embargo, todos los puestos, como he dicho, que se le ofrecen, porque tenía y vivió, como se ha dicho varias veces a lo largo de las intervenciones, que Valera dilapidaba, que Valera pues, era poco ahorrador y que estaba obsesionado por la falta de recursos. Hay una carta, creo que dirigida a su hija Carmen, en la que hay dos cosas que gravitan en esa carta. Una es la preocupación económica y otra el consejo, porque él piensa que España va a la deriva, va al hundimiento, al precipicio, y le dice a su hija: necesitamos dinero, no sé de dónde sacarlo. Cásate, y cásate cuanto antes con un no español, porque este país va a la deriva y al hundimiento. Vivió de la diplomacia, no de la literatura. Pero, sin embargo, la diplomacia condicionó no tanto la literatura de ficción de Valera, que salvo, en mi modesta opinión, salvo Morsamor y Genio y Figura, que es una novela de corte cosmopolita porque sucede en París, en Río, en Lisboa y en París. En general, Valera en sus libros es un hombre que no se revela demasiado como un cosmopolita. Y eso, ¿quién lo descubrió y lo escribió muy bien? Pío Baroja, porque Pío Baroja llegó a tener una relación muy estrecha con Valera. Y Valera escribió una recensión para Aventuras y mistificaciones de Silvestre Paradoxa y escribió sobre la busca y la trilogía La lucha por la vida. Pero Valera, lo que sí dice la contradicción vital de Valera entre el cosmopolitismo y la patria chica, Baroja dice un momento: hay que ver Don Juan, que tiene mucha malicia, pero Don Juan es sorprendente que, habiendo estado en San Petersburgo, en la corte de Viena, que debe conocer y haber intimado con grandes personalidades, sin embargo, no deja de hablar de los pestiños de cabra de Llamansía y de los guisos de cuchara de su pueblo. Eso a Baroja le perturbaba un poco, ¿no? Y es que Valera nunca renunció a la patria chica, que tiene mucha importancia y que mencionó en ese discurso que leyó su hijo Luis. Valera hizo 10 destinos, como ha dicho Inocencio Arias, 10 destinos, algunos de ellos muy breves, algunos muy interesantes, como Nápoles. Y además, los destinos de Valera tienen, varios de ellos, una cosa en común, y es que son destinos que, a poco de salir Valera de esos destinos desaparecen. Porque la Europa de las nacionalidades y el sentimiento hacia la unidad de Italia y Alemania tienen tanta fuerza en la Europa de mitad del siglo XIX que efectivamente la monarquía de las dos Sicilias desaparece. Dresde, Sajonia, desaparece. Frankfurt, él está acreditado ante la Dieta en Frankfurt, desaparece. Es decir, ¿por qué? Y él lo dice. Hay un momento que él dice: varios destinos míos han desaparecido a golpe de escopeta de aguja. Creo recordar que lo dice. Y es porque efectivamente el mapa geopolítico de Europa va cambiando extraordinariamente. Y Valera, pero aprende mucho con el duque de Rivas, con el que se entiende muy bien. Los destinos alemanes
tienen importancia porque se ocupa también de mejorar el alemán, y tienen importancia porque él, que siempre decía que tenía mal oído, se enamora de la gran música alemana. Entonces, esos puestos no son tan importantes, estos los puestos germánicos. Es importante, naturalmente, el puesto de San Petersburgo, y luego él tiene dos puestos que son verdaderamente importantes. Y no estoy de acuerdo con nuestro admirado amigo José Peña González cuando dice que el ministerio no trató bien a Valera porque nunca lo mandó a París, Berlín o Londres. No, es una cosa bastante simple, porque en definitiva Valera hizo puestos sumamente interesantes, y puestos de gestión, y puestos de responsabilidad diplomática, como es el caso de Cuba, como es el caso de Washington por la cuestión cubana, y como es el caso de Austria, porque Austria le permite a Valera reflexionar sobre el efecto deletéreo del nacionalismo y del separatismo. Valera, en buen liberal decimonónico, es centralista, aunque reconoce que él no se opone en nada a la descentralización, pero sí a las ideas de Pi Margall que él considera que podrían llevar a España al desastre. El destino vienés fue muy interesante por las reflexiones que él hace. Y el destino americano fue también muy importante en la cuestión cubana. Le permite reflexionar la falta de alianzas que había sido capaz España de anudar. España, reflexiona Valera, no ha sido capaz de tener amigos en la cuestión cubana. Estamos solos. Y Valera escribe además artículos en prensa en Madrid sobre el papel de las alianzas. Las alianzas tal vez no son siempre buenas, te pueden llevar a la guerra, pero incluso a la guerra es mejor ir acompañado que solo. Y Valera se interroga también sobre el nacionalismo, lo he dicho, y tiene unos comentarios verdaderamente singulares sobre China y Japón. Yo creo que en Valera hay muchas cosas en sus notas diplomáticas que tienen un enorme valor hoy mismo y que habría que estudiar más de lo que se han estudiado, me parece. Habla de China y de Japón, tal vez porque su hijo Luis hizo una comisión de servicio de 6 meses en Pekín. Y Valera dice, veo que Japón se moderniza y que China no. Y veo que las potencias están socavando la soberanía china y están ocupando sus costas y sus territorios próximos al mar. Y dice Valera, veremos a ver lo que pasa en el futuro, porque a lo mejor la China del futuro no va a tolerar que nadie le enmiende la plana. Bastante interesante para la época. Y luego hay otra cuestión, y ya concluyo, de Valera que tiene mucho interés, y es que en 1871 en el Senado hubo un debate muy interesante sobre si habría o no, creo que fue en el Senado, sí, porque era senador en ese momento, si habría o no que ilegalizar la Alianza Internacional de los Trabajadores, si habría que prohibir la internacional en España. Entonces, Valera tiene una respuesta que nos podría motivar a los que estamos aquí sentados, y es que dice lo siguiente, bueno, no, ¿por qué vamos a ilegalizar esta extrema izquierda? Yo no comparto el socialismo, porque tendríamos que ilegalizar a la extrema derecha de don Cándido Nocedal. Es decir, Valera dice, los extremos, ahora que vivimos en tiempo de populismo, si ilegalizar hay que ilegalizar alguno, que sean los dos. Y en definitiva, por eso digo que Valera en sus escritos, notas diplomáticas, el libro sobre la Revolución en Italia y tantas cosas, es una guía hoy todavía, porque acertar cuando estabas ciego y te tenían que leer y cuando las noticias tardaban días en llegar, hoy que tenemos todo en casa en tiempo real, el mérito de Valera fue incalculable como correspondía a su gran talento. La verdad es que ha sido una mesa redonda, como se dice hoy día, de una gran calidad, interés, importancia
por lo que estamos en nombre del casino. Estoy eternamente agradecida, voy a estar, a los 4 componentes por habernos dado una visión tan completa de Juan Varela. Y como la hora que es tan tarde, hemos pensado que no haya ningún tipo de coloquio, dado que son 4 conferenciantes y a un mínimo de 1 o 2 preguntas por cada uno, pues no se permite estar aquí tanto tiempo. Así que quiero agradecer a todos su estancia aquí y haber estado disfrutando, porque para mí creo que ha sido un disfrute tremendo haber podido compartir con nosotros la intervención de ellos. Gracias a ellos, a los cuatro ponentes, y gracias a todos ustedes, esperando verles próximamente aquí. Nada más, buenas noches. Muy bien.